Buenas tardes, un placer tenerlas a todas aquí, estar nuevamente aquí reunidos para una pildorito más, o sea, un paso más hacia nuestro bienestar y nuestra felicidad. Como les señalé la semana pasada, hoy vamos a comenzar a trabajar un tema muy importante, sumamente importante, porque es la piedra angular de todo proceso de iniciación, cambio, reinventarse. Jesús Roberto, ajá, bienvenido. Bueno, como les decía, el primer paso para reinventarse, para cambiar, para iniciar una buena vida, para una nueva vida, etcétera, tiene que ser el autoconocimiento. Y es un tema sumamente importante y además de mucho peso en todos estos procesos. ¿Cómo podemos nosotros mejorar algunos aspectos de nuestra vida si no los conocemos? Si no estamos conscientes de la manera como nos comunicamos, cómo actuamos, cómo funcionamos, cómo nos relacionamos con los demás, difícilmente lo puedo mejorar. O sea, si no conozco, no tengo los elementos para poder hacer los cambios necesarios o las mejoras necesarias para yo sentirme mejor. Entonces, el autoconocimiento es siempre en todo proceso de cambio, en todo proceso de coaching, en todo proceso de crecimiento personal, una de las primeras cosas que se trabaja. Porque solo aquello de lo que estás consciente y solo aquello que conoces es lo que puedes mejorar, es lo que puedes cambiar. Muchas personas tienen como cierto recelo o cierto miedo a mirarse a sí mismo. Y sin embargo, en absoluto, porque todo este proceso de autoconocimiento tiene que ver en reconocernos y entender por qué somos como somos. Y en ese entender por qué somos como somos, la mayoría de las veces nos damos cuenta que solo somos el resultado de las experiencias que hemos vivido y que solamente con cambiar algunos aspectos, algunos elementos, y a veces solamente con tomar conciencia, ya puede mejorar la situación, ya puedo mejorar aquello que deseo cambiar o aquello que deseo mejorar, como les dije. De todos modos, hoy vamos a trabajar a lo inverso. Después les voy a explicar por qué, pero siempre terminamos con una relajación. Hoy vamos a empezar con un poema que les traje para que lo leyéramos aquí. Entonces, déjenme compartir aquí. Ajá, se los voy a leer. Este poema es de Pablo Neruda y nos ilustra un poco de los conflictos que tenemos los seres humanos a la hora de tratar de entender quiénes somos. Lo pueden buscar por internet. Pablo Neruda se llama ¿Quién soy? El poema. Así de sencillo. Y dice lo siguiente. De tantos hombres que soy o que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa, se fueron a otra ciudad. Cuando todo está preparado para mostrarme inteligente, el tonto que llevo dentro se toma la palabra en mi boca. Otras veces me duermo en medio de la soledad distinguida y cuando busco en mí al valiente, el cobarde que no conozco corre a tomar con mi esqueleto mis deliciosas precauciones. Cuando arde una casa estimada, en vez del bombero que llamo, se precipita el incendiario. Y ese soy yo. Sí soy yo. No tengo arreglo. ¿Qué debo hacer para esconderlo? ¿Cómo puedo rehabilitarme? Todos los libros que leo celebran héroes refulgentes, siempre seguros de sí mismos, y me muero de envidia por ellos. En los films de vientos y balas, me quedo envidiando al jinete y me quedo admirando al caballo. Pero cuando pido al intrépido que me sale el viejo perezoso. Y así que yo no sé quién soy, no sé cuántos soy o cuántos somos. Me gustaría tocar el timbre y sacar de mi verdadero mi verdadero, porque si yo me necesito, no debo desaparecerme.
Mientras escribo, estoy ausente, pero cuando vuelvo, ya he partido. Voy a ver si a otras gentes le pasa lo que a mí me pasa, si son tantos como soy yo, si se parecen a sí mismos, y cuando lo haya averiguado, voy a aprender también las cosas que para explicar mis problemas tendré que hablarles de algo tan sencillo como la geografía. ¿De verdad sabemos quién somos? Como les dije, este problema relata muy bien las confusiones que a veces sentimos, de que cuando aspiramos comportarnos de una manera resulta que nos sale otra cosa que no tiene nada que ver con lo que pensamos. Cuando creemos que somos valientes, resulta que nos reconocemos como cobardes. Cuando creemos que somos amables, nos damos cuenta de que de pronto estoy incomodando a los demás. Cuando creemos que estoy siendo fuerte, resulta que me reconozco lleno de miedo y de temores y de angustias. Entonces, ¿soy ese que creo que soy, ese valiente, o soy el que sale en ese momento? ¿O soy las dos cosas? ¿O no he aprendido a conocer cuál de los dos realmente soy? Y por eso es tan importante tener a la mano algunos recursos que nos ayuden a conocernos un poquito más. Y de eso se trata. Por eso, cuando les dije que íbamos a hablar del autoconocimiento, les señalé en algunas píldoras atrás que íbamos a trabajar con una teoría que se llama el análisis transaccional. ¿Por qué elijo el análisis transaccional? Porque entiendo que es una teoría sencilla, fácil de entender, que me dibuja muy bien como persona o que dibuja muy bien lo que es la persona y que nos resulta demasiado sencillo reconocernos en todo lo que el análisis transaccional nos dice para poder identificar qué es lo que realmente tengo por dentro y cómo realmente soy. El análisis transaccional ha tenido muchísima fama en los últimos años. Su fundador, y les cuento esto, porque a mí me encanta dentro de la teoría, dentro del conocimiento, dentro de lo que queremos discutir, me encanta el cotilleo o el chisme, o sea, también un poco conocer de quiénes son los personajes que están detrás de esto y de cómo llegaron a lo que llegaron y de esas montón de situaciones que a mí me gusta mucho investigar y averiguar de por qué las cosas son como son y cómo llegaron a lo que llegaron. Entonces, como les decía, el fundador del análisis transaccional se llama Eric Berne, es un canadiense, seguidor de Freud, aunque no fue contemporáneo con él. O sea, es decir, sí fue contemporáneo, pero ya los últimos años de Freud era muy joven, Berne. Sin embargo, como él estudió psiquiatría, pues conoció la teoría de Freud y se basó en eso para ofrecernos una teoría. No me atrevo a calificar de mejor, pero sí de más útil para el común de la gente. ¿Por qué? Porque yo entiendo perfectamente a Freud y entiendo muchas veces los cuestionamientos que le hacen de que la teoría de Freud es complicada, tiene muchos intríngulis, hay que buscar, no se entiende con mucha claridad, es difícil de poder comprender todo lo que nos dice. Y es verdad, aunque es el padre de la psicología y un pensador extraordinario, es cierto que a veces se hace difícil entenderlo, pero eso tiene su razón de ser. Recuerden que uno de las metas, de los objetivos de Freud era convertir a la psicología en una ciencia seria, en una disciplina científica, porque para ese momento ni siquiera se consideraba como ciencia, algo que tuviera seriedad y que se pudiera utilizar el método científico, la observación, el análisis, la estadística, para poderle dar seriedad a sus conclusiones. Pero Freud vivía en un medio donde le interesaba hablarle a quién, a los profesionales colegas de él. Y por eso el común de nosotros nos cuesta entenderlos, porque él era la comunidad científica a la que tenía que convencer de que lo que le estaba haciendo era serio, era importante y que valía la pena considerarlo y estudiarlo.
Otro aspecto bien importante es que de dónde saca Freud todas sus conclusiones de sus pacientes. En conclusión, de personas con problemas, de personas enfermas. Entonces, algunas veces nos resulta como un poco drásticos sus posiciones porque no estamos cayendo en cuenta de que esas conclusiones se derivan de problemas que la gente tenía cuando lo iba a consultar. ¿Cuál es la ventaja de otros psicólogos y otros psiquiatras que han aportado muchísimo al desarrollo personal? Que no le escriben a la comunidad científica, le escriben a la gente común. Y este es uno de los méritos de Eric Berne. Basándose en las mismas teorías de Freud, convirtió el psicoanálisis en lo que es algo que la gente común puede entender. Y hecho en base al análisis y al estudio de gente normal como tú y como yo y como todas las que estamos aquí, como el que va por ahí por la esquina y como los que están un poco más allá. Gente que no tiene por qué tener traumas, que no tiene por qué tener psicosis, que no tiene por qué ser neurótica, que no tiene por qué, sino simplemente los problemas de la vida. No me entiendo, tengo dudas, tengo miedo, no sé qué hacer, me quiero llevar bien con mi pareja, pero no sé cómo, mis hijos son un problema, no los entiendo, no me entienden a mí, me peleo con ellos todos los días, no me gusta este trabajo, o sea, no tiene que ser problemas en sí, problemas mentales o enfermedades, sino simplemente el diario vivir lo que vivimos todos los días. Y a esas personas es que va dirigido el análisis transaccional. Por eso es sencillo, abierto, fácil de comprender, porque nos habla a nosotros, me habla a mí y habla a todos los demás, a los que no tenemos que ir al psiquiatra, porque no estamos a ese nivel, pero sí queremos vivir mejor, conocernos mejor, relacionarnos mejor y sentirnos mejor. Saber por qué tengo miedo a esto, por qué me da rabia tal cosa, por qué me llevo mal con esta otra persona, por qué no me arriesgo a hacer lo que quiero hacer. O sea, ese tipo de cosas que no son enfermedades, que no son problemas mentales en sí mismos, pero que son las situaciones que el común de la gente vive día a día. Y por eso el análisis transaccional es una herramienta tan fundamental. Yo que la conozco desde hace muchos años, desde cuando daba clases en la universidad y después con muchas otras personas con quienes trabajé y con quienes, o que ellos trabajaron sus problemas conmigo y o que hicieron mis talleres, me he dado cuenta que es una herramienta valiosísima, porque es como un espejo, es como un reflejo. Aprendemos a vernos. ¡Ay, con razón! Yo soy así. ¡Ay, claro! Ahora entiendo a mi mamá o a mi papá. Y ahora sé por qué fulanito actúa de esa manera. Y en ese reconocimiento, pues se nos hace mucho más fácil mejorar las relaciones con nosotros mismos y con los demás. Por ahí mi defensa total y absoluta al análisis transaccional y a otras corrientes muy importantes también, que las iremos trabajando poco a poco, que las iremos conversando poco a poco. Ahora, ¿qué nos dice el análisis transaccional? Como buen seguidor de su maestro Freud, o sea, no porque fuera su maestro de verdad, sino porque lo seguía en sus teorías, él explica que la personalidad se conforma de 3 estados diferentes. Los llama así, estados de la personalidad. Y que son como 3 aspectos de la vida y cada uno se refiere a una cosa diferente y cada uno tiene unas características diferentes y me hace actuar de una manera diferente. Esos 3 estados, que él los llama estados de la personalidad y que ya le voy a compartir el dibujito si me funciona esto. Ajá. Se los voy a compartir simplemente para que tengan una idea. Uh-huh. De cómo lo representa y de cómo se representa en todos los libros, donde quiera que ustedes lo consigan, lo van a ver así. Lo están viendo, lo pueden ver. La verdad es que ahora yo no los veo a ustedes. Ahora sí. ¿Sí lo están viendo? Ajá. Bueno, entonces, de una manera muy sencilla, él me explica. Son estos 3 estados los que conforman la personalidad.
Y él lo representa como 3 círculos en línea vertical, uno debajo del otro. A uno le colocó P, que significa padre. A otro le colocó A, que significa adulto. Y a otro le colocó N, que significa niño. Son los 3 estados de la personalidad. A cada uno le corresponde una cosa. Todos estamos conformados por una parte muy importante que tiene que ver con nuestro aprendizaje, lo que aprendemos, los valores que reconocemos, las costumbres que tenemos, los hábitos que tenemos, las tradiciones que mantenemos, la manera de hablar, incluso el idioma, si pertenecemos a algún grupo político, social, religioso, etcétera. Todo eso me viene de la sociedad y eso conforma una parte muy importante que es ese primer estado que se llama padre, el estado padre. Está formado por el conjunto de valores, creencias, tradiciones, información que yo tengo y que me permite sentirme cómodo en este entorno, en esta sociedad. Todo eso es el estado padre. El estado adulto se corresponde con todo lo que es mental, con todo lo que es intelectual, todos mis pensamientos, todos mis procesos mentales, mis procesos cognitivos, yo analizo, yo comparo, yo deduzco, yo hago inducción y deducción de teorías, yo memorizo, yo discrimino, esto me interesa, esto no, yo comprendo, leo, comprendo las situaciones, comprendo cosas y todas esas funciones mentales, cognitivas, todas se corresponden con el estado adulto, lo que él llamó el estado adulto. Y el estado niño corresponde a todo lo que me es natural, a todo lo que siento, a todo lo que experimento, a todas mis sensaciones, a todas mis emociones e inclusive mis intuiciones. O sea, es la parte como más natural mía, propia, que no es aprendida, que es lo que viene conmigo, lo que está dentro de mí. Estas 3 distinciones, el padre, el adulto y el niño, no significan que yo soy niño mientras soy niño, tengo niño, que después cuando crezco tengo adulto y que después cuando soy viejo tengo padre. No, todos tenemos las 3. Hasta un niño de 3, 4, 5 años tiene esos 3 estados. Hasta un anciano de 80 años tiene esos 3 estados, porque no tienen nada que ver con la edad cronológica, sino tienen que ver con el aspecto de mi personalidad o con un aspecto determinado de mi personalidad. Entonces, todos desde chiquiticos aprendemos. Ahora, claro, en el estado, cuando soy bebé, cuando una persona es bebé, no lo tiene todos desarrollados. O sea, nace con el estado niño activado, solo siente sensaciones, siente hambre, siente rabia, siente bienestar, siente frío, siente alegría cuando ve la cara de la mamá, se emociona cuando ve el tetero, es puro estado natural. ¿Qué es lo que pasa? Que el estado adulto y el estado padre todavía no se han completamente desarrollado. Están en potencia, pero no se han desarrollado. A medida que va creciendo y se va relacionando con su entorno, va desarrollando esos 2 estados. ¿Qué es lo que supone que pasa? Que el estado padre y el estado adulto de ese bebé, ¿quién lo sustituye? Los padres. O sea, los padres vienen a ser en ese momento el estado padre y el estado adulto de ese niño, hasta que él los va desarrollando y llega a ser una persona autónoma, que se estima que cuando entra a la adolescencia empieza a tener ya su sistema de valores bien estructurado o más o menos estructurado, su desarrollo cognitivo también prácticamente estructurado y por supuesto su estado niño. A este proceso de que los padres sustituyen el estado padre y el estado adulto del niño es lo que llamamos una simbiosis natural. ¿Por qué? Porque el niño no podría sobrevivir si no tiene un padre que lo cuide y que piense por él y que le vaya inculcando valores y estilos de vida y formas de vida. Entonces, esto se llama simbiosis natural.
¿Qué es lo que pasa con la simbiosis? Que una vez que somos adultos, la simbiosis ya no es positiva. Entonces, todo ser humano debería tener totalmente bien desarrollados los 3 estados. ¿Por qué les digo esto? En 5 minutos se lo explico. Porque resulta que nosotros, producto de nuestra interacción con el ambiente, de nuestra educación y de nuestras experiencias vitales, no los desarrollamos todos igualitos, boniticos, así como están ahí todos igualitos, del mismo tamaño, sino que algunos desarrollamos más el estado padre, otros el estado adulto y otros el estado de niño. Eso nos da unas características bien particulares a cada persona. Si el estado padre es el que tiene que ver con nuestros valores, con nuestro deber ser, porque el estado padre viene a ser como la voz de la conciencia, el deber ser como yo debo ser. El estado adulto es lo que me conviene hacer, porque ahí está el razonamiento, está el pensamiento. Y el estado niño es lo que me gusta hacer, lo que siento que quiero hacer, lo que me provoca hacer, lo que me nace hacer. Entonces, definiendo así, dándoles esa definición a cada uno, el estado padre es el que se encarga de velar por esos valores y el cumplimiento de esos valores. Personas que tienen muy desarrollado el estado padre son personas que se la pasan todo el día viendo que está bien hecho y que está mal hecho. Son personas que todo el tiempo corrigen a otras personas. Son personas que todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, están dando consejos. Son personas que todo el tiempo están vigilando el cumplimiento del deber ser, no solo de él, sino de los demás. Cuando eso es así y convivimos o nos relacionamos con una persona de estas características, a veces se hace un poco difícil, porque es aquella persona, bueno, no me atrevo a decirlo, pero algunos dirían, las malas lenguas dirían que es una suegra cualquiera. ¿Por qué? Eso está mal hecho, eso no se hace así, no debías educar a tus hijos así, yo le planchaba la ropa mejor a mi hijo, o yo hacía tal cosa, o ¿y por qué tú fumas? ¿Y por qué estás tan delgado? Y ay, pero si has engordado últimamente, ¿y por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué no hacen todo el tiempo enmendándole la plana a los demás? Su necesidad inconsciente de velar por el deber ser. Esa es la característica de las personas que funcionan mucho con el estado padre. Seguramente conocen unas cuantas personas que son así, que llega un momento que te fastidia, pero concho, esta persona no puede hablar de otra cosa que decirle a los demás todo lo que tiene que hacer, como que si ocupase de su vida y deja a los demás tranquilos. Sería muchas veces la reacción que tenemos con respecto a eso. Las personas que tienen más desarrollado el estado adulto y que cómo los representaríamos con el círculo de la P pequeño, el círculo de la A grandote y el círculo de la N pequeño. Entonces serían personas muy adultas, son personas muy racionales, personas muy organizadas, personas muy meticulosas, muy cuidadosas, que su vida está toda planificada, que no les gusta las sorpresas, que no les gusta nada que no esté planificado, pensado y decidido, y que siempre se van. ¿Por qué no hacemos esto? Bueno, vamos a ir el fin de semana para la playa. Ajá, ok, vamos a ir a la... Pero bueno, pero vamos a avisarle bien a todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevar esto, gastar esto, hacer lo otro, hacer lo otro. Para una persona que en cambio tenga mucho niño, no le importa, le provoca ir a la playa, vámonos para la playa, y vamos y agarramos lo que sea, y si no comemos, no comemos, y si no conseguimos algo allá para comer, y si no paso por ahí por el abasto y me compro un pan y un queso y me voy y me lo como. Es como más, se va más, no le importa que las cosas no estén planificadas y que no estén organizadas. El que tiene más niños, el que tiene más adulto, no. Entonces son personas muy cuadriculadas, que solemos llamar, las personas que tienen muy desarrollado el adulto. A veces también es complicado convivir con estas personas, sobre todo si nosotros somos muy de funcionar con el niño. ¿Por qué? Porque
bueno, no nos interesa tanto las cosas, funcionamos, no significa que seamos malas personas, ni mucho menos, ni que seamos irresponsables, sino no le demos tanta importancia a la planificación, nos dejamos llevar más por la intuición, somos más abiertos en mostrar nuestros sentimientos. Una persona que tiene mucho adulto generalmente no habla de sus sentimientos, o sea, lo considera como algo muy privado. Es más, no solamente no habla, muchas veces hasta se cohíbe de aceptar y experimentar sus propios sentimientos, porque eso no, eso es de niños. En cambio, yo soy adulto, pero no porque sea adulto por la edad, repito, sino por la manera como funcionan. El niño es, todo le va bien, tiene su parte buena y tiene su parte mala, es muy espontáneo, es muy natural, es muy intuitivo, a veces pudiera ser un poco irresponsable porque no le da tanta importancia a las cosas, asume todas las cosas con más naturalidad, etc. Lo importante es que cuando tenemos demasiado desarrollado uno de estos tres, eso nos dificulta la manera como nos relacionamos con los demás y cómo funcionamos, porque somos demasiado severos o somos demasiado estrictos, demasiado cuadriculados o somos demasiado que no nos importa nada. ¿Qué es lo ideal para una persona para que tenga una buena salud mental y un buen bienestar? Lograr el equilibrio entre estos tres. O sea, tener un estado adulto bien formado, bien consolidado, un buen sistema de valores, una buena integración a la sociedad, una buena forma de convivir con los otros, de aceptar a los otros, de entender a los otros, todo lo que tiene que ver con el deber ser, con cómo debería ser, cómo debería actuar, etcétera, muy responsables, etcétera. Eso sería lo ideal. Del adulto sería lo ideal que utilizáramos muy bien nuestros pensamientos, nuestra capacidad de razonar, nuestros procesos cognitivos, no dejarnos manipular, estar atentos a las cosas, analizar antes de irnos de bruces, que sería el caso de mucho niño, etcétera. O sea, ser una persona equilibrada mentalmente, que no se deja llevar totalmente por las emociones, pero tampoco todo racional y todo perfecto y todo cuadriculado y todo bien definido y bien pensado. El niño, también deberíamos tener un niño bien desarrollado. ¿Y qué significa tener un niño bien desarrollado? Aprender a escuchar nuestra voz interior, que esa generalmente la tenemos muy apagada, porque le damos más importancia al deber ser y al saber hacer que al saber sentir. Entonces, aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a conocer nuestra sabiduría interior, aprender a leer mi intuición, lo que me dice mi cuerpo, mis sensaciones, reconocer, conocer y reconocer mis emociones, saber cuáles son las emociones normales, naturales, saber cómo las vivo, cómo las experimento, aprender a desarrollar lo que llamaríamos inteligencia emocional. O sea, sentir, experimentar bien todo lo que es lo natural. Y eso sería salud mental y bienestar. O sea, tener los tres muy bien desarrollados. No existen, yo no lo conozco, por ejemplo, una información con respecto a datos de cómo funciona la gente o del porcentaje de personas que funcionan más con uno o con otro, pero sí es cierto que vivimos permanentemente encontrándonos con personas que tienen siempre el estado adulto muy desarrollado o con personas que son muy cuadradas o con personas que son muy infantiles, por decirlo de alguna manera. El equilibrio entre los tres es lo importante. Ustedes se imaginan, por ejemplo, una pareja de una persona que tenga muy desarrollado el sistema padre con otra persona que sea muy del estado niño. ¿Se imaginan cómo sería la vida en esa pareja? Imagínense ustedes. O una persona que sea muy del estado adulto
y viva con una persona que sea muy del estado niño. ¿Se imaginan lo que eso significa? Y después decimos, pero es que yo no entiendo a mi marido. ¿Cómo lo vas a entender? Tienes primero que comprender todas estas cosas para darte cuenta y llegar a los compromisos, a los acuerdos, porque esto es lo que permite mejorar nuestras relaciones. Esto es apenas el inicio de lo que significa el análisis transaccional. Pero es muy importante que tengamos claro que yo soy estos tres. Desde que nací, con la ayuda de mis padres cuando tenía los primeros meses, hasta el día que me vaya para otro lado, voy a seguir teniendo esos tres. Si me paso de padre, ok, tengo que tomar conciencia y retroceder. Si me paso de adulto, tengo que tomar conciencia y retroceder. Y si me paso de niño, también. Mantener el equilibrio y reconocerme en esos tres. Yo las invito para terminar, porque hoy tuvimos al principio el poema de Pablo Neruda, entonces vamos a terminar simplemente con la explicación. Entonces les invito a que hagan un paneo con todas las personas que ustedes conocen. Entonces puedan anotar en un cuaderno, ya les dije lo importante que es escribir, les hablé la píldora anterior de lo importante que es la escritura. ¿Para qué? Para estimular el sistema de activación reticular, no se les olvide. Papel y lápiz todo el tiempo. ¿Qué se recomienda? Aunque me esté saliendo un poquito, tener una libreta o un cuaderno en la mesita de noche. Y antes de dormir, escribir cosas que se me ocurran, hacer anotaciones, metas, sueños, lo mismo que cuando me despierte. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mi sistema reticular. Ok, volvamos. ¿Cuál es la recomendación? Papel y lápiz. No lo van a hacer hoy, pero tengan siempre un cuadernito para sus reflexiones. No tiene que ser necesariamente un diario. Mis reflexiones, mis agradecimientos, como ustedes quieran, pero tengan su cuadernito. ¿Qué van a anotar? Ajá, después de esto que nos acaba de explicar Maripili, ajá, ¿cómo veo yo que es mi papá? Pues niño. Entonces anoten, mi papá funciona más con el niño. ¿Cómo veo que es mi mamá? Mi mamá es más adulto. Ok, mi mamá funciona más con el adulto, por eso se peleaban tanto. ¿Cómo veo yo que es tal amigo? Ay, pues ese vive dándole consejos a todo el mundo y sintiéndose que es el salvador de todo el mundo. Pues ese funciona más con el padre. Este fulanito de tal funciona más con el padre. ¿Y yo? ¿Cómo funcionaré yo? Háganse ustedes una idea de cómo funcionan. ¿Será que somos más padres o más adultos o más niños? A veces nos cuesta, como le pasa a Pablo Neruda en su poema. Creemos que somos valientes y nos damos cuenta que somos cobardes. Creemos que lo tenemos todo controlado y resulta que no es así. Resulta que creemos que estamos haciendo las cosas bien y no las estamos haciendo bien. Entonces, como a veces se nos hace difícil nosotros identificarnos con esto, tenemos un recurso muy importante, que son nuestros amigos más sinceros, las personas que le tenemos más confianza y las personas que más queremos. Y podemos simplemente pedirles que nos hagan una retroalimentación. No tenemos que decirle, mira, ven que voy a hablar contigo para que tú me digas cómo soy yo. No, no, más natural, más natural. Mira, ¿tú crees que yo a veces fastidio dando consejos? A ver, ¿qué te dicen? No tienes que explicarle de la T ni nada por el estilo. ¿Tú crees que yo soy demasiado cuadrado, demasiado organizado y demasiado fastidioso? Espera a ver qué te dicen. ¿Tú crees que yo actúo a veces demasiado infantil, que mis amigos o mi familia considera que no soy lo suficientemente serio y formal? Y espera a ver qué te dicen. Y vas anotando, de manera que puedas hacerte un perfil. Yo recuerdo, para cerrar, en un grupo de amigos que teníamos un amigo que era el adulto al máximo. Entonces,
nos vamos a reunir el jueves que viene, que vamos a celebrar el cumpleaños de fulanito. Enseguida llamaba. ¿A qué hora nos vamos a reunir? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Qué tiene que llevar cada uno? A pedir explicaciones. Si a la hora no habíamos llegado, falta un cuarto para las 7, dijimos que a las 7 debíamos estar allá, fulanito no ha llegado y el otro tampoco. O sea, un control absoluto de parte del adulto. Y eso a veces resiente las relaciones, sobre todo si no nos conocemos estas cosas y si no somos capaces de entender cómo funcionamos los demás. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. No se crean que ya lo sabemos todo de ninguna manera. Hay una cosa que es muy importante, que es la contaminación de estos estados entre ellos. También tenemos que revisar qué pasa cuando uno está anulado por cualquier situación o experiencia vital, cuando uno de esos no funciona o funciona al mínimo, qué problemas genera, qué consecuencias genera. Y también pasaremos por cómo nos comunicamos en cada uno de estos estados. Lo importante es reconocernos y esto nos va a ayudar mucho a mejorar como personas en la medida que nos demos cuenta de que ay, sí, somos así, esto lo puedo mejorar, esto me funciona, entonces ¿para qué lo voy a cambiar? Esto me trae problemas, entonces sí lo voy a cambiar y cómo lo voy a cambiar. Entonces, les dejo hasta la próxima semana que continuaremos con las píldoras que hemos aprendido, que no es fácil cambiar, que es importantísimo reconocernos sobre todo con teorías que nos expliquen de cómo funciona el ser humano para que sea sano y para que pueda disfrutar del bienestar. Y reconocernos simplemente para funcionar mejor y relacionarnos mejor con los demás. Entonces, muchísimas gracias. Los quiero mucho, mucho. Estoy muy emocionada de empezar a trabajar este tema porque lo amo, me apasiona, me fascina. Van a ver en 3 o 4 sesiones más lo maravilloso que es. Y espero que reflexionen sobre esto, que se reconozcan y que lo anoten. Y los espero aquí el próximo martes. Un abrazo, los quiero mucho. Chao. Adiós.